El expresidente Joe Biden y Donald Trump se alistan para visitar la zona cero del fenómeno migratorio. Ambos llegarán al estado de Texas en los próximos días a medida que la inmigración cobra más importancia en la campaña electoral hacia la Casa Blanca. ¿Por qué se asegura que el expresidente Donald Trump ha tomado el control del Partido Republicano? La renuncia de la presidenta del partido alimenta estas aservaciones. Preocupación por la unión de dos importantes supermercados. Temen que esta sociedad significa un aumento de precios para sus clientes. Temperaturas inusuales en varias regiones de Estados Unidos. En algunos lugares se espera el invierno más cálido de la historia y aumenta la preocupación por los efectos del cambio climático. Rescatan de la muerte a varios migrantes en el río Bravo. Son arrastrados por la fuerza de las aguas y en medio de la desesperación, uno de ellos desaparece. No se sabe si logró sobrevivir. Los incendios forestales azotan Guatemala y amenazan a varias viviendas. En las últimas horas, residentes se intoxican con el humo y presentan serias quemaduras. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En medio de primarias, año electoral y la tensión que vive la nación por el tema migratorio y la seguridad fronteriza, el presidente Joe Biden visitará este jueves Brownsville, Texas. Coincidentemente, es el mismo día que el exmandatario Donald Trump viaja también a Eagle Pass en el estado de Texas. Se espera que ambos presenten sus planes para frenar el flujo de migrantes. Dayanis López nos tiene toda la información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y no es secreto que la seguridad fronteriza y la crisis también son el tema de campaña tanto para Biden como para Trump, que buscan reelegirse. Ahora bien, se espera que el presidente Biden continúe presionando al Congreso para la aprobación del más reciente acuerdo bipartidista para la seguridad en la frontera, mientras que Trump reafirmará su plan de fronteras cerradas y cero tolerancia. You all know the immigration system has been broken. And it's long past time to fix it. Our border has become a weapon of mass destruction. Con estas estrategias se espera que este jueves la nación sea testigo de una contienda política histórica en busca del control fronterizo, el asilo y la migración irregular entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Ambos llegan a Texas. Biden estará en Brownsville. To meet with U.S. Border Patrol agents, law enforcement and local leaders. Mientras que Trump en Eagle Pass, como lo anunció hace una semana y donde se espera que el republicano reenforce su retórica antimigrante. Donald Trump una y otra vez ha culpado y acusado a la administración de Biden de tener las fronteras abiertas y dejar entrar a miles de inmigrantes, terroristas y criminales. El candidato Trump, lo único que él tiene que hacer es asustar a la gente, decir que hay un problema terrible, que no hay orden en la frontera y de veras darle miedo a la población. Pero hay dos puntos que Trump nunca mencionará a su base electoral. Número uno, que es falso que las fronteras están abiertas, y dos, que él influyó para que la Cámara Baja no aprobara el acuerdo bipartidista apoyado por el presidente Biden, que incluía dinero para la seguridad fronteriza y una de las medidas más estrictas para controlar el flujo migratorio. Por lo que se espera que el presidente Biden, durante su necesaria visita a la frontera sur, inste nuevamente al Congreso a aprobar esta medida, la cual daría fondos para la urgente contratación de más agentes fronterizos, dinero para centros de detención, más tecnología para detectar drogas, más jueces migratorios que aceleren los procedimientos de deportación y asilo, entre otras cosas. Adicionalmente, se habla de que Joe Biden presente el tan especulado plan de usar una orden ejecutiva 212F para restringir el asilo y acelerar las deportaciones. Simplemente me parece totalmente una medida electorera, ¿no? Que no se quieren, realmente no se está resolviendo el problema de fondo, no se quieren atacar las causas, ya se tienen bien identificadas, pero realmente pues se requiere la voluntad política. Lo cierto es que los recientes casos criminales que implican a inmigrantes indocumentados y en busca de asilo han encendido aún más el tema migratorio, por lo que políticos en ambos partidos usan a los migrantes para buscar votantes, pero al final, dependiendo si el presidente Biden usará su voto ejecutivo para la frontera, el Congreso necesita aprobar nuevas medidas de asilo y migratorias. Conforme avanza el proceso rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre, el expresidente Donald Trump sigue mostrando su influencia en el Partido Republicano, del que prácticamente se ha adueñado. Vamos a Washington. Alfredo Miranda nos tiene el siguiente reportaje.
Tras su victoria en las primarias de Carolina del Sur y asegurar la nominación republicana a la Casa Blanca, Donald Trump también está cerca de convertirse literalmente en el dueño del Comité Nacional Republicano después de que su presidenta anunciara su renuncia. Su presidenta, Ronald McDonald, ya renunció al puesto y se mira que los personajes que van a entrar en el puesto de liderazgo están ahí y lo han dicho, simple y sencillamente para promover a Donald Trump. Absolutamente significa que este partido le pertenece a Donald Trump. He decidido hacerme a un lado en nuestro entrenamiento de primavera del 8 de marzo en Houston para permitir que nuestro nominado seleccione un presidente de su preferencia, dijo McDaniel en un comunicado. Trump ya tiene a un aliado de confianza para el puesto, Michael Whatley, presidente del partido en Carolina del Norte. También ya anunció que apoya a su nuera Lara Trump, esposa de su hijo Eric, para la copresidencia del Comité Nacional Republicano. Cuando Donald Trump empieza a hacer movidas para poner a su gente en puestos de liderazgo, básicamente es un sistema fascista donde es una corporación lo que está manejando a la organización. Dejan de tener voces y solamente Donald Trump es la persona más escuchada en todo el cuarto. A pesar del traspié electoral que sufriera Nikki Haley en su propio estado, decidió seguir en campaña, pese a que se le achica la cartera de donantes multimillonarios que anunciaron dejar de apoyarla. Haley advierte sobre los cambios en el Comité Nacional Republicano. Those now moving into the RNC are saying the RNC is only going to be about Donald Trump. You can hang up House, you can hang up Senate, and the rest of the ticket. It is now becoming, the Republican Party is now becoming Donald Trump's playpen. La renuncia de McDaniel no se debe a que no fuera leal al expresidente, pero sí había perdido su apoyo, lo que equivale a una sentencia de muerte política en el Partido Republicano de Donald Trump. El mecanismo existía para que muchas voces pudieran entenderse cómo promover los ideales conservadores. Esas voces han sido calladas porque Donald Trump no tiene la capacidad de darle aire a nadie más que tenga una opinión, a menos que sea la opinión de Donald Trump. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Para analizar aún más acerca de la enorme influencia que tiene el expresidente Donald Trump en el Partido Republicano, se encuentra con nosotros en Frente a Frente el analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. De que el partido es prácticamente Donald Trump, ¿hay duda alguna? Definitivamente no hay ninguna duda. Esta presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Romney McDaniel, que por cierto es sobrina de uno de los adversarios políticos de Trump, el senador Mitt Romney, había sido una incondicional. Fue el presidente Trump en el 2017 quien la colocó en ese puesto. Ahora ella lo está abandonando un año antes de que se cumpla su mandato. Va a ser sustituida por alguien todavía más incondicional, que es este señor Michael Whatley, el presidente del Partido Republicano en Carolina del Norte y el abogado principal que tiene el Comité Nacional Republicano. Hemos visto que Trump ha podido prácticamente corretear, echar del partido a figuras como Liz Cheney, que era el número 3 en la bancada republicana de la Cámara. Prácticamente aniquiló la carrera política. A lo mejor tiene alguna recuperación, en estos momentos no, del gobernador DeSantis. Este partido republicano está hecho a la medida de Donald Trump. ¿Por qué sigue Nikki Haley en esta contienda? Matemáticamente aseguran que no tiene nada que hacer. ¿Y quién la apoya? Está recibiendo dinero, según ella, está recibiendo dinero en pequeñas donaciones después de su derrota el sábado en Carolina del Sur. Dice la campaña de Nikki Haley que recibió más de $1 millón en pequeñas donaciones. Por otra parte, ha perdido el apoyo del PAC, el Political Action Committee, el Comité de Acción Política de los hermanos Koch, Americans for Progressive Action, pero está recibiendo dinero de gente común, supuestamente, no lo dudo que sea así, pero también de gente de mucha plata dentro del Partido Republicano que se oponen a Trump. Domina Trump el Partido Republicano, eso no quiere decir que tiene todavía cierta oposición
aunque no va a ser lo suficiente como para sacarlo del camino. Hay que recordar, Nikki Haley recibió el 40% de los votos en Carolina del Sur. Se esperaba que iba a recibir mucho menos que eso. Yo creo que va a ser, mañana hay una primaria en Michigan, vamos a ver cómo le va a la señora Haley. Después viene el super martes, el 5 de martes, y a lo mejor hasta ahí llega la campaña de Nikki Haley, pero mientras tanto sigue recibiendo dinero. Sí, Ricardo, brevemente, porque ya sabes, el tiempo. El hecho de que Nikki Haley siga en la contienda, existe una narrativa que dicen, bueno, tal vez esperan, dada de que Donald Trump también es una persona de mayor edad, podría perder la vida, podría enfermarse, o la posibilidad de que termine en la cárcel y que por eso sigue en la contienda. Esos son dos secretos a voces. Tanto Nikki Haley como quienes la apoyan y como quienes no la apoyan a ella, pero se oponen a Donald Trump dentro del partido, están apostando a esa posibilidad de que sufra un problema de salud el expresidente, o que este juicio que se inicia en Nueva York el 25 de marzo, el juicio sobre los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, le perjudique y dañe su campaña. Está apostando a eso Nikki Haley, pero es una apuesta bastante larga, con pocas posibilidades de ganarla. Hay mucho todavía que recorrer. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muy bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más información, más noticias a cierre de edición. Demanda de estados por presunta censura a opiniones conservadoras en redes sociales es discutida en la Suprema Corte de Justicia. Autoridades federales y estatales buscan bloquear la fusión de dos de las cadenas de supermercados más grandes del país. Y se adelanta el calor intenso en varias regiones del país. Advierten por temperaturas récord en los próximos días. Regresamos con esto y mucho más. Este martes se discutió en la Suprema Corte de Justicia la batalla de algunos estados como Florida y Texas, que acusan a las compañías de redes sociales de moderar los contenidos presuntamente censurando el discurso conservador. María Teresa Sarabia nos explica. Las leyes de Florida y Texas sobre la moderación de contenido de las redes sociales están siendo evaluadas por la Corte Suprema, el tribunal de mayor rango de Estados Unidos, que analiza hasta qué punto un estado puede limitar las opiniones de los usuarios. Y la pregunta es, ¿qué poder tiene el gobierno para controlar el material, el contenido editorial de estas redes sociales? Ambas legislaciones fueron impulsadas por los republicanos en 2021, después de que Twitter, Facebook y otras plataformas bloquearan las cuentas del expresidente Donald Trump tras el asalto al Capitolio del 2021. Aquí lo que está en debate es si las plataformas son medios que pueden tener una línea editorial y decidir qué es correcto y qué no es correcto, y todo lo demás son excusas o son una segunda derivada de este principal debate, ¿no? Incluso los propios jueces ponen en duda la legitimidad de esta ley, sobre todo porque al ser empresas privadas se supone que tienen suficiente autoridad en hacer lo que sus respectivas plataformas deseen de acuerdo a sus criterios. Pero ya que tú abres el camino del control y de la censura, tú nunca sabes a dónde esto puede llevar. Un debate que parece va para largo, incluso cuando la mayoría de las empresas está de acuerdo en buscar un consenso en el uso de las redes. En Estados Unidos cada estado tiene su ley, ¿no? Que es lo que se está debatiendo hoy. Texas y Florida se quieren salir un poco de la norma común. Hasta el momento, la Corte Suprema muestra escepticismo sobre estas leyes estatales, pero también sugirió que cualquier decisión que surja puede no ser la última palabra de la Corte sobre las importantes cuestiones de la primera enmienda planteadas por el caso. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En otra información, la contratación de un ayudante legal por parte del magistrado de la Corte Suprema, el polémico Clarence Thomas, ha causado revuelo. Estamos hablando de Crystal Clanton, quien fue acusada por conducta racista cuando trabajaba para una organización no lucrativa. En ese entonces envió un mensaje de texto que leía, y cito, odio a los negros. En su momento, cuando Clanton fue cuestionada por ese mensaje, solo manifestó que no recordaba tal hecho.
Y también este martes la Corte Suprema se negó a decidir por los estados que multan a los conductores por tocar el claxon. El Tribunal Superior descartó la apelación de una mujer de California que fue multada por tocar la bocina en medio de una manifestación. La mujer alegó que el sonido debería estar protegido por la libertad de expresión. Actualmente hay 41 estados que tienen leyes que limitan el uso inadecuado del claxon. Y el presidente Joe Biden dijo que espera que ocurra un alto del fuego entre Israel y Hamás y que ponga fin a las hostilidades y permita la liberación de los rehenes restantes a más tardar la próxima semana. My national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. El presidente Biden realizó este anuncio mientras, como vimos, disfrutaba de un helado luego de participar en un programa de televisión en Nueva York. Y la Comisión Federal del Comercio, junto a una coalición de varios estados, está buscando frenar la fusión de las cadenas de supermercados de Kroger y Albertsons. Pero ¿cuáles son los motivos? En Los Ángeles, California, José Luis Muñoz nos tiene más información. Le pusieron una zancadilla a un gigante y se trata de Kroger's, que es la multimillonaria cadena de supermercados nacionales. The Federal Trade Commission lo está bloqueando también. Tenemos la pelea y tenemos apoyo del gobierno también. La adquisición de Albertsons por parte de Kroger's por más de $24.6 mil millones presuntamente viola la ley federal Clayton. Quiere decir que podría convertirse en un monopolio, aseguran el fiscal general de California, Rob Bonta, la Comisión Federal de Comercio y la coalición bipartidista de estados, opositores a este millonario acuerdo. Es innegable que es un potencial monopolio en muchas áreas, especialmente para las comunidades del sur de California, si es que este acuerdo se llega a concretar. Pero el gigante aún no ha caído. La demanda interpuesta solo lo ha hecho tropezar. Este es el comienzo de un largo proceso. Estamos interponiendo una demanda en la Corte Federal y debemos ver si nuestras alegaciones prevalecen. Ahora la pregunta es ¿por qué esta negociación tiene tantos adversarios? Porque aseguran los opositores que la falta de competencia afecte al consumidor con precios más altos y también impacte en la capacidad de negociación de los trabajadores sindicalizados. Ante este revés, en un fragmento del comunicado de prensa, Kroger's expresó: seguimos en un diálogo activo y continuo con la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales estatales con respecto a nuestro plan propuesto de fusión y de inversión. Es una victoria para el empleado. Estas compañías son gigantescas y si se fusionan, subieran los precios, gente perdería sus trabajos. Reportando para Estrella TV, José Luis Muñoz. En Minnesota, el incendio de un enorme contenedor de granos dejó a todo un pueblo sin agua. El fuego que se desató la noche de lunes necesitó de la ayuda de bomberos de 17 comunidades, quienes tuvieron que pedirle a la ciudad que cortara el suministro de agua, pues se terminaron todas las reservas e incluso el agua de un campo de golf local. Los bomberos tardaron unas 8 horas para controlar el incendio, que afortunadamente no dejó víctima alguna. Y la compañía eléctrica de Edison va a tener que pagar $80 millones en indemnizaciones por el incendio conocido como Thomas, ocurrido en el 2017 en California. Según la investigación, es el fuego que consumió 439 millas cuadradas en los condados de Ventura y Santa Bárbara. Fue provocado por un cortocircuito en un transformador que encendió la maleza seca. La empresa Edison también estuvo relacionada con el incendio Wolseley, que ocurrió en el año 2018. Y las autoridades federales han confirmado que el presunto asesino de una joven en el estado de Georgia es un hombre venezolano que tenía menos de 1 año y medio de haber cruzado la frontera y que ya contaba con un amplio expediente criminal. Wendy Castillo con los detalles. José Antonio Ibarra, de 26 años, es el principal sospechoso del asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia, que fue encontrada inconsciente en un bosque local y, según la policía, tenía heridas graves y visibles. De acuerdo a las autoridades, el hombre es un inmigrante indocumentado de Venezuela que cruzó la frontera sur por El Paso, Texas, el 8 de septiembre de 2022, junto a quien era su esposa e hijo, pero fueron liberados y subidos a un automóvil
autobús a la ciudad de Nueva York en espera de su proceso de asilo. El 14 de septiembre, Ibarra fue arrestado en Nueva York por poner en peligro el bienestar de un niño y por violar las normas de conducción, pero la policía lo liberó antes que ICE emitiera una orden de detención. El pasado viernes 23 de febrero por la noche fue arrestado por la policía de la Universidad de Georgia por ser el presunto asesino de la joven. Mr. Ibarra has been charged with malice murder, felony murder, aggravated battery, aggravated assault, false imprisonment, kidnapping, obstructing an emergency call, and concealing the death of another person. El juez negó una fianza temporalmente mientras las autoridades siguen investigando cuáles habrían sido los motivos del homicidio de Riley. A raíz de este caso, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, le envió una carta al presidente Joe Biden en rechazo a sus políticas fronterizas. Cabe mencionar que el hermano del presunto homicida, también venezolano, Diego Ibarra, está detenido por diversos delitos, por presentar un documento de identidad falsa, conducir sin licencia y por robo a una tienda. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. El Pentágono se autoabsolvió por las hospitalizaciones secretas del secretario de Defensa Lloyd Austin. El Pentágono publicó los resultados de una revisión que los absuelve de cualquier irregularidad por no informar del tratamiento de cáncer de próstata al que fue sometido el secretario. Situación que ha recibido críticas de legisladores, tanto demócratas como republicanos, por no dar a conocer públicamente tal diagnóstico. Y el presidente Joe Biden convocó una reunión en la Casa Blanca con líderes del Congreso para evitar el cierre parcial del gobierno. Los legisladores tienen hasta este próximo viernes para aprobar los primeros 4 proyectos de ley de asignación de presupuesto. Si no llegan a un acuerdo, expirarán los fondos para veteranos, el transporte, la agricultura, vivienda, entre otros. Y todo esto, aseguran, va a poner en peligro la economía y la seguridad del país. Al regresar en la segunda media hora de su noticiero nacional, cierre de edición, tenemos mucho más. Cada día las temperaturas sorprenden a los estadounidenses en pleno febrero y encienden una alerta climática. Los científicos se encuentran preocupados ante el acelerado cambio en las condiciones debido al calentamiento global. Esta y muchas más historias al regresar. La tecnología se vuelve la principal protagonista de la guerra sucia en la contienda electoral de la República Mexicana. Una explosión afuera de la oficina del fiscal general de Alabama pone a las autoridades en alerta. Regresamos con esto y mucho más. Un calor inusual para la temporada se extiende por gran parte de Estados Unidos. Mañana martes podría ser el día más cálido de febrero con temperaturas muy similares a las que se registran durante el verano. Anthony Belche de Miami nos explica por qué ocurre todo esto. Esta semana se podrían volver a batir récord de temperatura en gran parte de Estados Unidos. Más de 250 millones de estadounidenses ya están experimentando temperaturas superiores al promedio. Los 10 años más cálidos han ocurrido en los últimos 10 años, del 2014 al presente. Sabemos que ya nuestro clima es un clima mucho más cálido de lo que era hace 30 a 50 años atrás. Se pronostica este calentamiento inusual para la mayor parte de Estados Unidos, desde Texas al medio oeste, con temperaturas más propias de mayo que del final del invierno. Chicago, por ejemplo, donde es habitual un clima gélido, ahora está registrando temperaturas de unos 70 grados Fahrenheit. Todo tiene una explicación: el cambio climático. Un pequeño cambio en la temperatura a nivel global conlleva a grandes cambios en términos de los eventos extremos. Es probable que este sea el invierno más cálido hasta el momento, pero parece que un frente frío azotará de nuevo al país con un cambio brusco de temperaturas. Los cambios que están ocurriendo en nuestros ecosistemas están ocurriendo muy rápidamente. Por ejemplo, zonas de altas latitudes, los polos, están cambiando a una velocidad nunca antes vista. Por lo que no hay duda de que este 2024 podría ser muy atípico en cuanto a temperaturas. Hay esfuerzos para limitar el cambio, para que no siga aumentando. Se espera que no sea más de 1.5 grados centígrados. Los meteorólogos avisan que este tipo de clima extremo, tanto de frío como de calor, podría ser cada vez más habitual por el cambio climático. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Número 5 en nuestro diario conteo latinoamericano. En México, la guerra sucia en la contienda electoral se ha extendido con el uso de la tecnología que amenaza con empañar el proceso electoral. En la capital mexicana, nuestro corresponsal Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje.
En los últimos días, los números telefónicos de las dos candidatas a la presidencia de México fueron filtrados, mientras que Claudia Sheinbaum denunció y expuso en redes sociales el mensaje que le llegó vía WhatsApp. La candidata de la oposición aprovechó para contestar llamadas. Cientos de llamadas, y ahorita en el transcurso de la conferencia vamos a tomar alguna al azar. La filtración de números telefónicos en la clase política podría ser la antesala de una guerra sucia rumbo a las elecciones presidenciales. Es la antesala de un poquito de lo que vamos a vivir. Seguramente vamos a empezar a ver un despliegue de bots. No descartemos el uso e implementación de personas especializadas para hacer una guerra sucia mucho más dirigida. Estos hechos ocurren luego de que el presidente de México hiciera público el teléfono de una periodista del New York Times, medio de comunicación que publicó un reportaje sobre los posibles nexos del narcotráfico y personas allegadas al mandatario. Incluso YouTube eliminó la conferencia por haber expuesto los datos personales de la reportera. Es una actitud prepotente y autoritaria, eso es lo que yo sostengo. Para el experto en ciberseguridad, la sociedad debe comprender los riesgos que se toman al exponer los datos personales de alguien más. Por otra parte, la filtración a nivel elecciones puede ser utilizada de manera favorable. Para el año 2024 estamos viendo emerger tanto riesgos como oportunidades. Dependerá del enfoque que se le quiera dar para lograr algo más. Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien debe estar vigilando la filtración de este tipo de información, sobre todo durante las campañas presidenciales que inician el próximo viernes. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Pasamos a otras noticias. Esta noche permanece en custodia un ex informante del FBI acusado de mentir sobre el presidente Joe Biden y su hijo. Alexander Smirnov es acusado por inventar que ambos Biden recibieron $5 millones en sobornos por parte de una empresa ucraniana. Hace unas horas compareció en corte donde afirmó que entiende bien los cargos en su contra, pero se declaró no culpable. Y también se encuentra bajo investigación la explosión de un artefacto afuera de las oficinas del fiscal general de Alabama. Ocurrió durante el fin de semana, un día después de que el fiscal Stephen Marshall manifestara que no impondría cargos contra proveedores de fertilización in vitro. Esto después de que la Corte Suprema Estatal determinara que los embriones congelados deben ser considerados como niños. Afortunadamente nadie resultó herido debido a esta explosión. Y este fin de semana un grupo de migrantes se vio cara a cara con la muerte cuando buscaban cruzar el peligroso río Bravo hacia Estados Unidos y fueron arrastrados por las fuertes corrientes. Melissa Henao nos tiene el siguiente reportaje. Un grupo de migrantes que intentaba cruzar el río Bravo en Piedras Negras, Coahuila, para llegar a Texas, tuvo que ser rescatado por autoridades mexicanas luego de que fueron arrastrados por las peligrosas corrientes. Los 5 migrantes, entre ellos un guatemalteco y su novia, siguieron a un pollero que intentó guiarlos un par de veces a través del río. En el segundo intento, las corrientes arrastraron al grupo río abajo, lo que los llevó a gritar pidiendo ayuda mientras se abrazaban unos a otros. La Guardia Nacional Mexicana acudió al rescate. Un elemento saltó al agua, arrastró el cuerpo inconsciente del líder del grupo hasta la orilla y comenzaron con las labores de reanimación. Varios de los migrantes lograron llegar a tierra firme, pero luego de varias horas la mujer guatemalteca seguía desaparecida y hasta el momento se desconoce si sobrevivió. Solo media hora después, las autoridades mexicanas utilizaron un palo largo para rescatar a una mujer colombiana que luchaba por mantenerse a flote. Los incidentes ocurrieron frente a Eagle Pass, Texas, donde el gobernador Greg Abbott ha comenzado la construcción de un campamento base militar de 80 acres que, según dijo, albergará a 1,800 soldados como parte de los esfuerzos para disuadir a un número récord de inmigrantes que cruzan de forma irregular a territorio estadounidense. Para Noticias Estrella TV, Melissa Henao. Pasamos al otro lado del mundo, donde renunció el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Shata'i. Anunció que presentó su renuncia junto con miembros de su gobierno. Esta acción tiene lugar luego de que Estados Unidos incrementara la presión para que el primer ministro implemente reformas y mejore su gestión en Cisjordania. La Autoridad Palestina es actualmente vista como un ente corrupto por políticos estadounidenses y también por residentes palestinos. Y en Bélgica se vivió un nuevo episodio de enfrentamientos entre agricultores y ganaderos contra la policía. Los campesinos en Bruselas arrojaron fertilizante líquido sobre los agentes y bloquearon caminos con neumáticos incendiados. Se quejan porque los productos que se importan al país son más baratos a los que producen y no cumplen los estándares impuestos por la Unión Europea.
Y el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pide a Rusia que devuelva a ciudadanos ucranianos capturados. El mandatario de Ucrania exigió la liberación de civiles detenidos ilegalmente por la Federación Rusa como parte del lanzamiento de su fórmula de la paz de 10 puntos. Zelensky también afirmó que no se puede saber con seguridad cuántos de ellos se encuentran en cautiverio ruso, pero es vital que regresen todos a casa. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunió a miles y miles de seguidores en Sao Paulo. El exmandatario convocó a la manifestación después de ser objeto de una redada policial a principios de este mes que investigaba un presunto intento de golpe de Estado. Después de su derrota en las urnas del 2022, Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que estaba siendo perseguido. Regresamos con más noticias al cierre de edición. Un hispano tiene los días contados a pesar de que hay dudas sobre su culpabilidad. Enfrenta la ejecución en una prisión en el estado de Texas. Devastadoras inundaciones en el Perú dejan cientos de damnificados y poblados bajo el agua. Incendios forestales arrasan con Guatemala. Las autoridades están pidiendo ayuda internacional para poder controlarlos. Regresamos con esto y mucho más. En Texas, un prisionero de padres hispanos que enfrenta pena de muerte tiene los días contados. A pesar de las dudas existentes sobre su culpabilidad, los tribunales se niegan a considerar las nuevas pruebas presentadas. Abel Álvarez nos tiene los detalles. Con más de 20 años en el pabellón de la muerte en West Leventon, Texas, a 80 millas al norte de Houston, Iván Cantú, de 51 años, tiene las horas contadas. Su ejecución está programada para este miércoles 28 de febrero. A Cantú, un obrero sin antecedentes penales, nacido en Texas de padres mexicanos, se le acusó de doble asesinato. El de su primo, James Mosqueda, de 27 años, y su novia, Amy Kitchen, de 22. Los crímenes ocurrieron durante un supuesto robo armado en Dallas, el 3 de noviembre del año 2000. En 2001, un jurado dictaminó de manera unánime la acusación contra Cantú y lo condenó a la pena capital con inyección letal. La testigo estelar de la fiscalía fue la propia novia de Cantú, Amy Kitchen, quien declaró que él cometió los asesinatos e incluso la llevó al lugar del crimen y le enseñó los cadáveres. Además, el auto de su primo fue hallado fuera del departamento de Cantú y su novia. También en un basurero de la cocina, la policía encontró unos jeans y calcetines con sangre de las víctimas. Cantú niega las acusaciones de Kitchen, argumentando que el momento de las muertes no se investigó. Y decían sucedió el 3 de noviembre, y el reporte forense señaló que fue la mañana del día 4, cuando tanto Cantú como Kitchen estaban de viaje. Además, una agente que fue con la madre de Cantú a la revisión previa de su vivienda negó que hubiera ropa ensangrentada en el basurero. Y sobre el robo de un reloj Rolex de su primo en la escena del crimen, luego se informó que lo tenía un hermano de Mosqueda. Iván Cantú dijo que los crímenes fueron cometidos por narcotraficantes luego de un fallido negocio de drogas. Además, la testigo principal falleció en el 2021 y su hermano se retractó de su declaración. La ejecución se pospuso 2 veces, en el 2012 y en el 2023. A horas de su muerte, la abogada pro bono Gina Baum, un equipo privado de investigación y Amnistía Internacional, piden a los tribunales suspender la ejecución por varias causas como una representación legal inadecuada, testimonios dudosos de testigos claves, nueva evidencia o dudas sobre pruebas físicas, o que el gobernador Greg Abbott le conceda un indulto. De acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Texas es el estado con el número más alto de ejecuciones, 586 desde 1976, y solo 16 presos condenados han sido exonerados. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Y este lunes condenaron al tirador que dejó a 2 muertos en un cine de Corona, California, en el 2021. Joseph Jiménez Jr. fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Riley Goodrich y Anthony Barajas, quienes se encontraban en una sala de cine cuando Jiménez disparó a matar. Jiménez, quien alegaba sufrir de esquizofrenia, fue declarado competente para enfrentar este juicio. Y un miembro activo de la Fuerza Aérea estadounidense se murió después de prenderse fuego a sí mismo frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C. Al tiempo que declaraba, y cito, "ya no seré cómplice del genocidio",
Aaron Bushnell, piloto aviador de 25 años y originario de San Antonio, Texas, falleció a causa de sus quemaduras. El incidente ocurrió en un momento en el que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intenta obtener la aprobación de su gabinete para iniciar una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En el Perú, un video aéreo muestra la magnitud de la devastación que han dejado las torrenciales lluvias. En el departamento de Madre de Dios hay más de 800 damnificados y 33 bloques residenciales inundados. La ciudad de Inaparí fue una de las zonas más afectadas de la región. El gobierno está considerando declarar estado de emergencia en la zona para impulsar los esfuerzos de ayuda. Hay más noticias. En cuanto regresemos, sigan con nosotros. Guatemala en llamas por varios días. Bomberos y voluntarios no se dan abasto para apagar las llamas de múltiples incendios forestales. En Colombia, un enorme decomiso de marihuana por poco termina trágicamente. Detalles, imágenes, al regresar. Guatemala está solicitando la ayuda de la comunidad internacional para sofocar los múltiples incendios forestales que por varios días se han propagado sin control. Nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, nos tiene el siguiente reportaje. Las autoridades guatemaltecas esperan la llegada de la ayuda internacional que solicitaron en las últimas horas para hacerle frente a 7 incendios forestales de enorme magnitud que han dejado a varias personas intoxicadas y heridas, así como pérdidas de grandes territorios de bosques y algunas casas quemadas. Tomé la decisión que se gestione todo el apoyo que sea necesario a nivel internacional. Nuestra tarea es garantizar que los incendios estén controlados en el menor tiempo posible. Guatemala afronta varios incendios, aunque el más grande sigue siendo el que se mantiene vigente en el volcán de Agua, donde el fuego ha consumido 50 hectáreas de bosques, en un enorme impacto ambiental que sufre el país. Todavía falta bastante para poder apagarlo. Es un incendio bastante grande, se extendió demasiado. Lo que pretendemos es que no llegue al área boscosa, porque si no va a ser mucho más difícil poder apagarlo. De igual forma se generó otro enorme incendio en las afueras de la ciudad capital, en el municipio de Villanueva, el cual arrasó con varias casas que fueron consumidas por el fuego, mientras que varias personas sufrieron intoxicación y quedaron heridas. Ahorita tenemos bastante peligro porque hay mucha maleza que está seca y el acceso es muy difícil ahorita en estos momentos. Debido a los enormes incendios que se han generado en las últimas horas, más de 1.300 hectáreas de bosques han sido consumidas por las llamas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. El Papa Francisco canceló hoy sus audiencias matutinas porque todavía sufre de gripe. Según el Vaticano, el sumo pontífice ha experimentado síntomas leves y no presenta fiebre, pero tomaron esta decisión solamente con una medida de precaución. Por 87 años, el pontífice ha sufrido repetidos problemas de salud. Todo esto en los últimos meses, lo que le han llevado a suspender algunas actividades e incluso suspender un viaje internacional. El actor Alec Baldwin ya tiene fecha para presentarse en corte por el tiroteo accidental durante el rodaje de la película Rust, que le costó la vida a la directora de fotografía Alina Hutchins. El juicio por homicidio involuntario va a comenzar el 9 de junio con la selección del jurado y su testimonio tendría lugar al día siguiente. De ser declarado culpable, Baldwin se enfrentaría a 18 meses de prisión. Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Colombia, más de 1.300 libras de marihuana fueron incautadas tras una persecución que concluyó con un accidente en la captura de un individuo en la región de Antioquia. De acuerdo a las autoridades, el incidente comenzó durante un control rutinario de tránsito en el que el sospechoso intentó darse a la fuga desatando este peligroso incidente. Regresamos con más información. Los invitamos a que se queden con nosotros.
Número 1, nuestro diario Conteo Latinoamericano en México. La Fiscalía General de la República no va a ejercer acción penal en contra de servidores públicos luego de que no pudieron acreditar actos de tortura en contra de Mario Aburto. Esto después de su detención en 1994 por el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La Fiscalía otorgó un plazo de 3 días para que Aburto y su defensa se manifiesten al respecto. Y una mujer en Houston, Texas, fue certificada como la persona de mayor edad en Estados Unidos. Tiene 114 años, es Elizabeth Frances, es ahora también la 5ª mujer más longeva del mundo. Frances nació en Luisiana en 1909 y ha sobrevivido 2 guerras mundiales y 2 pandemias. Elizabeth asegura que su secreto, además de su profunda fe, es una alimentación saludable. Y la nave exploradora Odysseus envió las primeras fotografías después de su alunizaje el pasado 22 de febrero. Esto en el polo sur de la Luna, un lugar al que antes no se había podido llegar sin perder comunicación con la Tierra. El equipo de la misión cree que Odysseus tropezó con el suelo lunar y descendió de costado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos una vez mañana en su Noticiero Nacional Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.